Hola, bienvenidos. En LPI Capital, hoy vamos a entender mejor cómo funciona una operaciones donde se puede sacar ganancia en el mercado financiero. Es muy importante entender las tendencias y obviamente lo más importante es siempre encontrar punto de mínimo y punto de máximo. Nuestro punto de mínimo son nuestras entradas para, obviamente, buscar una operación así, o sea, un largo. Por ejemplo, esto. Ahora vamos a explicar el por qué. Y al revés, cuando encontramos un punto de máximo, como puede ser, por ejemplo, ese, encontrar el precio correcto de entrada para poder operar en short, entonces en corto, para sacar ganancia cuando el mercado baje. Ahora vamos a buscar un time frame más reducido de media hora. El mercado normalmente, especialmente si vamos a analizar el Nasdaq, vamos a analizar el Nasdaq porque es más fácil y más sencillo, especialmente cuando tenemos que ir a buscar soporte y resistencias. Tenemos que, por principio, ver cómo es el gráfico a nivel semanal. Cada vela es una semana. Y vemos que después de una grande subida desde el abril 2024, subió algo como un 50%, ahorita está lateralizando. Está lateralizando, pero en el mismo tiempo el RSI está perdiendo fuerza. Significa que si aquí en zona de 78-80 el mercado está hipercomprado, o sea, está muy alto, está con demasiadas posiciones en largo. El mercado muchas veces va a descontar, va a vender y cuando se verifican esas tipologías de movimiento, vamos a tener movimientos de bajada. Aquí, por ejemplo, un indicador es el cruce del 50% del RSI. Como puede ver aquí, nos dio una idea bien clara de cuando tuvo una bajada seca, un cambio de tendencia. Y al revés, aquí también lo tuvimos en esta zona, al revés, cuando el mercado decidió de subir, de cambiar de tendencia. Perfecto. Ahora, lo que podemos evaluar en el gráfico a un día es que estamos dentro en este gain box, o sea, esta caja de precios donde lo mínimo y lo máximo están muy lateralizados. ¿Qué significa eso? Que el precio no tiene una dirección alcista o bajista, pero tiene una dirección que normalmente se llama flat. Flat porque es plana. Y en ese momento específico, lo que podemos hacer es o no buscar trade, pero eso estaría equivocado porque no da oportunidad el mercado en ese momento de hacer trading. Sí, respuesta es sí, y ahora vamos a ver cómo. O sencillamente podemos estar fuera del mercado porque decimos, bueno, la situación no es clara. Si el mercado después tanta subida como vimos en ese gráfico, o sea que vimos una subida de esa tipología bastante vertical además, ok, yo lo voy a poner un poquito más ancho, así se ve una subida bastante vertical, ahora estamos lateralizando. Normalmente tenemos dos fases, la fase de distribución y la fase de acúmulo. Por ejemplo, la fase de distribución que podría ser esta, y si esta sería una fase de
distribución, significa que el mercado está vendiendo poco a poco, pero igualmente entra capital. Entonces, no tenemos un movimiento así, porque siempre hay una fuerte demanda de Nasdaq en ese caso. ¿Qué pasa en ese caso? Que si vamos a romper, por ejemplo, los cero aquí, que lo encontramos a 24.125, podríamos tener una bajada hasta aquí, por principio. ¿Por qué aquí? Porque aquí tenemos nuestro primer soporte. Soporte y resistencia son las bases del trading. Y una caída de esta tipología sería muy interesante porque aquí podríamos volver aquí, ok, y esto formaría una desviación alcista. ¿Qué significaría? Significaría esto sencillamente, que de aquí hasta aquí el precio vuelve a entrar en los cero y vamos a seguir subiendo, y aquí vamos a formar un nuevo punto de mínimo local, porque si este punto de mínimo ya lo tenemos, ahorita no tenemos realmente otro punto de mínimo. También es posible en el gráfico que el otro punto de mínimo se encuentre más abajo, entonces en esta zona. Entonces, si vamos a elegir, vamos a pensar, evaluar que esto sea un mercado bajista en fase de distribución, esto podría extenderse, por ejemplo, hasta acá, recuperarse aquí el precio y volver a subir. La pregunta de $1.000.000 es hasta dónde podría ir el precio si ese escenario se verifica. Voy a poner el gráfico en verde, el rectángulo en verde, así que da la idea de un soporte, un trampolín para que el precio vaya subiendo, porque sencillamente sería un movimiento así, ok. Hay varias formas de medir la fuerza de una tendencia. Normalmente se utiliza el Fibonacci o retracement, o sea, el retroceso de Fibonacci, o la extensión. Ok. Si vamos a utilizar Fibonacci extension, bueno, ahorita estamos utilizando el Fibonacci, el retraso de Fibonacci, funciona de esta manera. O sea, que el precio sube hasta acá, ok. Luego desde acá va a buscar el 50%, en este caso sería esta línea amarilla, ok. Y de aquí su fase de su ciclo se descarga, y en ese caso luego vamos a tener, si el mercado aguanta ese mínimo, vamos a tener una inyección de liquidez aquí, una subida más hasta el 1,618. Luego hay objetivo más arriba también. Pero también otra forma que yo prefiero personalmente es el Fibonacci Extension. Fibonacci Extension podemos verlo en cualquier punto. Fibonacci Extension nos da una idea y lo podemos utilizar en una tendencia alcista o una tendencia bajista. Vamos a buscar el punto de mínimo, punto de máximo, el punto exacto de mínimo alcista. Entonces tenemos aquí el primer punto de mínimo alcista, el segundo punto de mínimo alcista, y aquí vamos a tener nuestro punto de máximo, ok. Entonces nuestra montaña así se está formando. Entonces mínimo, máximo, mínimo. Y como podemos ver, nos dio exactamente el punto, primer punto, 1, el 161. El 161
no llegó de inmediato. Entonces, ¿qué significa eso? Que la fuerza de la tendencia fue hasta casi el 1,618, pero no tuvo tanta fuerza para llegar hasta aquí. Empezó en una fase de lateralización y de distribución, como dijimos antes. Entonces, podemos dibujarlo con un rectángulo en rojo, en este caso, y con consecuente bajada. Ok. Antes de volver en esos temas de cómo medir la extensión del precio y todos los secretos para entender la fuerza alcista a la fuerza bajista, tenemos que entender mejor aún la resistencia y los soportes. Ahora voy a hacer una pregunta. Si vemos este gráfico, aquí, ¿qué tenemos? Esta línea, ¿qué es esto? ¿Es un soporte o es una resistencia? Viendo hacia el gráfico. Vamos a borrar aquí para no crear confusión. ¿Qué es esto? Esto es una resistencia que se transforma luego en un soporte, porque si aquí el precio te está diciendo, ojo, esta es un área de venta, ok, y efectivamente luego el precio bajó, entonces lo vamos a dibujar en rojo, ok, aquí esto sigue siendo un área de resistencia, pero en el momento en el cual vamos a tener un breakup, o sea, una ruptura alcista, este que era una resistencia se va a transformar en un soporte técnico, porque ese trampolín que lanzaba para abajo el precio fue roto al alza y el precio sencillamente se olvidó de ese precio de 22.437 y lo encontró, lo superó, lo adelantó y se olvidó de ese precio. Muchas veces, muchísimas veces, podríamos ver, por ejemplo, que el mercado haga esto, o sea, vuelve a confirmar este soporte, ¿ok? O mejor aún, otro señal muy importante, sería una desviación. Imaginámonos, por ejemplo, que aquí sí rompe al alza, entonces vamos a hipotizar de que toda esta parte no exista, ¿ok? Entonces vamos a hipotizar que toda esa parte no exista, ¿ok? Y aquí se va a crear algo que es muy poderoso, que es una desviación. La desviación se puede crear, se puede evaluar, se puede entender cuando rompemos sí el soporte para arriba, pero luego el mercado vuelve a perder este soporte que otra vez vuelve a ser una resistencia. Eso pasa en continuo y esos son señales muy fuertes para la entrada porque nos da puntos de ingreso muy fáciles. Y aquí le vemos uno. Esto es un ejemplo muy claro, muy claro. Sin tener tanto estrés a nivel analítico, sin tener tanto estrés a nivel práctico. Vamos a individuar este que es un soporte. Este es un soporte. Aquí se podría extender hasta aquí abajo, ¿verdad? Podremos extenderlo hasta aquí. Lo vamos a poner en verde. Esto es un mega soporte, en el sentido, normalmente yo no lo dibujo así, pero lo dibujo con unas líneas, pero en este caso lo dejamos así porque hay un lazo temporal bastante amplio. ¿Y qué va a pasar? Exactamente lo que estábamos diciendo antes. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a tener una desviación alcista.
¿ok? ¿Qué significa? Que el precio sí perdió este soporte, pero lo volvió a recuperar. Entonces, ¿cómo vamos a operar en esa situación? De forma bastante sencilla. Vamos a entrar a una posición en largo, ¿en dónde? Aquí arriba, pero no exactamente aquí. En la confirmación, o sea, aquí. ¿Por qué no aquí? Porque aquí puede ser sencillamente que está buscando esta resistencia local, o sea, esta, para luego volver a bajar. Entonces, aquí nosotros vemos otra confirmación alcista. Cuando tenemos una confirmación alcista, podemos poner los stop loss un poquito más abajo. Cuidado, no exactamente en ese punto específico, porque muchas veces podría regresar ahí y vamos a ser eliminado del mercado para nada. Y vamos a buscar una extensión. Una extensión, en este caso, que nos permitiría una ganancia muy alta. Dejámosle un número al 32% y el 8%. Eso se puede hacer con cualquier time frame. O sea, 15 minutos, media hora, lo podemos hacer en cualquier forma. Es una operación, obviamente, en swing. Entonces, ¿cómo podemos medir la fuerza de esto? Podemos ver que el último real mínimo descendiente fue esto, el máximo fue esto, estamos de acuerdo, el otro mínimo fue aquí. ¿Qué significa? ¿Por qué no utilizamos esto? Porque esto sencillamente es una tendencia, lo vamos a poner con una flecha que se ve mejor, esto es una tendencia diferente, porque es un máximo que está en una fase de caída. Nosotros necesitamos un máximo más abajo para nuestra extensión del Fibonacci. Y si vamos a ver exactamente hasta dónde llegó, ojo, llegó exactamente al punto 1. O sea que aquí sabemos con precisión milimétrica hasta dónde el precio puede llegar. Entonces, ¿por qué digo que esta puede ser una fase de distribución? Esta es una operación manual y esta puede ser una fase de distribución porque esta tendencia podría lateralizar, como estamos viendo, y continuar hasta el 1,618, perfecto, o con más posibilidad, esta va a crearse una fase no de acumulo, entonces que no quedamos aquí y vamos a perder esto y vamos abajo donde sea, acordámonos esta que vimos el soporte, tenemos otro soporte, tenemos mucho soporte, ahora no lo vamos a ver todo porque es inútil, no es el concepto del día, no es únicamente el concepto del día. Entonces ahí podemos ir a ver cómo medir la potencia de la tendencia. Entonces, ¿cómo podemos entender si esta es una fase de expansión del precio? O sea, tomamos un descanso y luego vamos siguiendo subiendo. O, bueno, ya está, se acabó la gasolina, hay que volver a bajar, a recargar la tendencia, acabar el ciclo, poner un nuevo mínimo alcista, cotizamos que sean aquí, por ejemplo, y volver a subir con otra vez un Fibonacci extension que obviamente esto se trasladará aquí, eso se trasladará aquí y esto será nuestro próximo objetivo. Porque yo, por ejemplo, no creo que el Nasdaq, nonostante sea muy fuerte como tendencia, por algo muy claro, que lo hablaremos en la próxima video, o sea que el RSI está bajando, RSI está bajando, fuerza relativa está bajando, eso significa que la tendencia está perdiendo fuerza, LPI
próximo vídeo.